Cuando uno recuerda cómo fueron las iglesias antiguas, tenían una gran diferencia con las iglesias de hoy. Yo recuerdo que tendría unos 8 años y mi abuela me llevaba a la iglesia donde ella iba. Y tenía un nombre que siempre a mí me llamaba la atención, pero nunca pregunté qué significaba. Y la iglesia se llamaba Iglesia Cristiana Cuadrangular. Todavía hay iglesias cuadrangulares. Yo dije, pero ¿por qué cuadrangular? Comenzando a pensar, llegó un momento en que ya se pudo entender qué significaba cuadrangular. Significaba 4 esquinas, 4 puntos críticos, 4 puntos para donde la iglesia con toda su actividad se sostenía. Es decir que desde el punto de vista de Dios, una iglesia es cuadrangular, tiene 4 esquinas, 4 puntos que son la base de la iglesia. Y cuando uno se pone a mirar, bueno, ¿cuáles son esas 4 bases? Las mira en la Biblia y aparecen las 4 bases. La primera base es el ministerio del pastor. La segunda base, el ministerio del maestro. La tercera base, el ministerio de la evangelización. Es decir, la iglesia tiene que salir hacia afuera de sí misma. Y finalmente, la visión apostólica. ¿Qué significa la visión apostólica? Significa aquellas personas de la iglesia que tienen la disposición a recibir una encomienda o una visión sugiriéndoles lo que tienen que hacer. En otras palabras, la palabra apóstol significa un enviado que comunica algo. Entonces en la iglesia también hay personas que están dispuestas a tomar esa tarea, comunicar algo, pero fuera de la iglesia. Cuando miramos esto, nos encontramos con varias cosas. En primer lugar, cuando se menciona aquí el ministerio del pastor, la Biblia apunta inmediatamente cosas que hay que cumplir. Para el pastor son 42 cosas que tiene que cumplir. No es un título, es una función. Es una función. Y cuando miramos la función y la estudiamos, ¿qué le permite a la iglesia? Algo bien importante. Ver si el pastor está haciendo lo que tiene que hacer. Y así sucede con las otras cosas también. Es decir, la Biblia nos deja una visión, pero también el cómo ver si esa misión se está cumpliendo. La función del pastor, y es bueno que lo hagamos, que lo sepamos, nos hace falta. La función del pastor es y será siempre apacentar las ovejas, sean saltonas o sean tranquilas, no importa, tiene que hacerlo. Tiene que alimentarlas, aunque no les guste el alimento que están recibiendo. Nutrirlas,
aconsejarlas, guiarlas con la palabra de Dios y presentarlas a una iglesia sin mancha ni arruga. Fíjense bien lo que está diciendo acá. ¿Será una tarea fácil? Difícil. Nos parecemos al esposo. Haga lo que haga, compre lo que compre, dé lo que dé, la mujer siempre lo va a encontrar. No, no esperaba esto, esperaba otra cosa. Algo parecido es con el pastor, pero hay que realizarlo. ¿Cuál es la responsabilidad del ministerio pastoral? Número 1, el ministerio pastoral tiene que traer consolidación a la vida del creyente. Es decir, tiene que ver con el desarrollo de la vida de los creyentes. Quizás algunas veces no será bienvenido, pero en la medida de oírlo, estudiarlo una y otra vez, vendrá la aceptación. El ministerio pastoral también trae propósitos específicos. Por ejemplo, la obligación de trabajar en la edificación moral de la iglesia. Esa es más importante que las murallas. Es más importante que cualquier cosa que hay aquí, por bonita que sea. Pero principalmente edificación moral, edificación intelectual, edificación espiritual y ministerial. ¿En qué sentido ministerial? En que el pastor tiene que preparar un espacio para que cada persona tenga una acción ministerial de acuerdo a esos 4 puntos bases, como lo vamos a ver. El ministerio pastoral necesita traer, comunicar un liderazgo integral a los creyentes. Es decir, todo creyente, todo miembro de la iglesia, el pastor tiene que mirar y ver cómo se hace posible. ¿Qué cosa? Que el liderazgo de ese miembro de la iglesia sea integral y que esté haciendo algo en función de los nuevos creyentes que vendrán. La tarea nuestra no está dentro de la iglesia, está fuera de la iglesia. Así lo estableció el Señor en su palabra. Por ejemplo, la demanda ética de Dios a estas 4 grupos de personas que comparten en la iglesia, ya dijimos, era el pastor, el apóstol, el evangelista y el maestro. Los 4. Y seguramente, si usted piensa un poquito en lo que estamos diciendo, alguna de esas 4 cosas, usted puede sentir de pronto que en su corazón, que de pronto está llamado a eso. A esas 4. Son las 4 esquinas de la iglesia, llamémoslo así. No necesitamos inventarnos nada. En quinto lugar, el pastor también trae unción para ministrar sanidad y liberación. Esto lo hemos visto en la iglesia y ustedes también deberían hacerlo. Situaciones que pueden ser complicadas o difíciles.
decirle en el nombre del Señor, dígale a su hijo o dígale a su persona esto y esto va a suceder. ¿Por qué el pastor puede tener esa seguridad? Porque él primero que nadie lo ha recibido. Y en eso hay una situación bien interesante que tenemos que tener en cuenta. ¿Quién es mi proveedor financiero? Mi jefe. ¿Y quién es mi jefe? Dios. Gracias por la acción de la iglesia. Pero al que yo le presento mis cuitas y mis lágrimas es a él. Y jamás ha dejado de contestar en 54 años. El Señor es bueno. La acción pastoral también está para otra cosa. Para dar unción, unción para ministrar sanidad y liberación. ¿Y cómo lo hace ese pastor? Si tiene algún problema, déjenlo en las manos de Dios y ore. Ore. Eso es lo que Dios nos pide. Cualquier cosa que necesitemos, la oración es el vínculo. Y la oración de fe trae sanidad y trae liberación. ¿Liberación de qué? Liberación de demonios y de ataduras ancestrales. Le pregunto, ¿usted piensa que el diablo se sienta con nosotros aquí? Claro, y Dios no lo va a echar. Dios hasta puede llegar a pensar, a lo mejor cambia de opinión el demonio que está sentado ahí. Y yo cambié, sentado en una silla como esa, en Santiago. El ministerio pastoral también trae un modelo de vida con propósito a la vida del creyente. ¿Cuáles son esos propósitos? Aquí en la iglesia tenemos apóstoles, es decir, personas que están listas a decir, mire, quiero hacer una tarea, estoy dispuesto a ayudar en algo. ¿En qué es lo que puedo hacer? Por ejemplo, hay alguien enfermo, por favor visite a un enfermo. Ese es el apostolado. Los visitantes de los enfermos, el trabajar en un hospital. Esas son las tareas que tenemos aquí, todos, sin excepción. La tarea del pastor es mostrar el amor integral de Dios al cuerpo de Cristo. ¿Qué significa eso? No puede ser peleador, no puede ser mal hablado, no puede ser que solamente se junte con algunos, tiene que estar abierto a todos, tiene que ayudar a todo aquel hermano de la iglesia que se lo pida. Esa es la tarea pastoral. Número 8. El ministerio pastoral tiene como tarea también protección y cobertura espiritual y ministerial en la iglesia. Protección. Es decir, si aquí en la iglesia hay una persona que está haciendo algo malo en la iglesia, produciendo daño en la iglesia, creando problemas, ¿qué tiene que hacer el pastor?
invitarlo a tomar un café y conversar con él. No recuerdo cuántos cafés he tomado así. Pero esa es la tarea. Yo no puedo decirle, por favor, usted, Fernando, ¿por qué no me ayuda? Llévelo y mire, se está portando mal este señor. No, no. Por eso que muchas veces no es una tarea bien vista. Pero qué malo el pastor. Mira, si es tan bueno este señor. Como la canción. A ti te gusta mi marido, pero no lo conoces como es realmente. La tarea del pastor es traer unción de reconciliación y paternidad. Es decir, el pastor no puede ser peleador. Ni decirle a alguien, ¿y usted por qué no vino ayer? Yo lo estaba esperando aquí. Dios lo va a castigar. No, no. Por eso generalmente el pastor, el Señor le da un temperamento que aguanta todo. Si no, pregúntale a mi esposa. El pastor tiene que ser también un maestro y la enseñanza tiene que ser práctica y teórica, las dos cosas. Y esto es lo que estamos haciendo, por ejemplo, con los que están tomando el curso. Y a los que están tomando el curso llegará un momento en que a lo mejor tendré que llamarles la atención. Tener que decirles, no sacan nada con leer, vamos a trabajar juntos, vamos a proponer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Esa es la tarea. Esa es la tarea del pastor. A veces no gustará, pero es lo que realmente se necesita hacer. La tarea pastoral también mueve a la iglesia a la obra social. ¿Qué es la obra social? Lo que estamos haciendo, ¿con qué cosa? Claro, esa es una obra social. Y como obra social, no tiene que andar mostrando fotos y quiénes son los que reciben eso. No. Simplemente hacer la obra. El pastor también tiene la responsabilidad de mantener e impartir la doctrina bíblica en la iglesia. Pueden haber ideas muy bonitas, pero que no corresponden con lo que dice la Biblia. El pastor también tiene una unción especial de Dios para ministrar paz, para discipular y para exhortar sin que la persona se enoje. El objetivo entonces de la tarea pastoral es impartir el amor y la misericordia de Dios. ¿A quiénes? Al pueblo grande o pequeño que el Señor ha puesto en las manos del pastor. En la Biblia hay 42 citas que tienen que ver con el pastor. 42 citas. Esta es una de las esquinas de la iglesia. ¿Será la más importante o la de mayor responsabilidad? La segunda, el ministerio evangelístico. No podemos ignorar que este ministerio es también llamado por Dios para edificar la obra de Él. La obra no es nuestra, es de Él.
Y en la evangelización, su mensaje no es de juicio. Todo lo contrario. ¿Qué busca la evangelización? El cambio y la salvación de una persona que no conoce al Señor. Por lo tanto, no es de juicio, sino llevar las buenas nuevas de salvación. No tenemos la autoridad para nosotros decirle, te voy a dar a conocer la ira de Dios que está sobre ti. No, no tenemos esa autoridad. Más bien, llevarlo al cambio y al perdón. Que conozca al Señor. El mensaje evangelístico es cristocéntrico, fundamentalmente. ¿Cómo son los evangelistas? ¿Cómo son las personas que tienen la tarea de la evangelización? Aquí lo dice también. La persona que va a evangelizar se mueve bajo la unción del avivamiento. Está convencido de lo que va a comunicar. Porque lo vive él. Y si lo vive él, lo va a comunicar con éxito, sin duda alguna. Por eso, el trabajo del evangelista trae liberación a los que están cautivos. Imagínense qué tarea tan importante. Él es equipado para hablar de la justificación divina. Tiene que conocer todo lo que la Biblia habla en cuanto a conocer al Señor Jesús y lo que esto significa. Por lo tanto, en nuestra iglesia habrán algunos que tienen la visión y el toque de la evangelización. El evangelismo se desata cuando quien va a evangelizar tiene una unción para hacer lo que hace. Y Dios esa unción la da a todo el que está disponible y dispuesto. La evangelización mueve la reconciliación. Cuando una persona recibe a Cristo, lo primero que se va a notar es que él va a hablar en su familia lo que pasó. Generalmente. Y de esa manera, a través de alguien que creyó, se alcanza la otra familia. Y la familia comienza a cambiar. La evangelización trae restauración al que está caído. Y en esos grupos siempre se acerca alguien que se nota que está mal, se nota que está caído. ¿Y cómo se renueva cuando escucha? Ánimo. Vamos adelante, las cosas pueden cambiar. Dios tiene poder. Esa es la tarea, la evangelización es fundamental en una iglesia. La evangelización produce una cosecha que luego se observa en la iglesia. La evangelización, cuando la iglesia la toma en serio, está mostrando la compasión de Cristo. Por lo tanto, entonces, tenemos que quitar a Satanás y los demonios para que la unción del desafío del pueblo de Dios se pueda realizar. Dios preparó una esquina para cada uno de nosotros. Entonces, de pronto usted tiene el talento para una de esas esquinas. Póngalo a trabajar. Generalmente los que más se oponen son los que Dios más quiere usar. Así que piénselo. El ministerio del maestro. Este es un ministerio que lleva a la iglesia a sumergirse en las aguas profundas de la doctrina y los misterios escondidos en la Biblia. ¿Quién está llamado a esta esquina? A la esquina del maestro. Aquel que se ha interesado en conocer la palabra de Dios.
Se ha interesado en ponerla en práctica, de comunicarla. Ha visto resultados y sabe qué es lo que Dios necesita y pide que hablemos para el bienestar de alguien. Si siente que tiene capacidad para ser un maestro, si le gustaría ser un maestro, piénselo y comience a pedir dirección y ayuda para eso. Aquí tenemos maestros aquí. Entonces esos maestros tienen que comunicar a otros que también quieran serlo. ¿Por qué es importante el estudio? ¿Por qué es importante un profesor cristiano de la Biblia? Porque protege de la mentira, protege del error, del engaño y acerca verdaderamente el cuerpo del Señor a la persona que está siendo preparada. Produce libertad, tanto religiosa como de dogmas. Conocemos exactamente qué es lo que Dios quiere que hagamos. Ensancha la visión del reino con un fundamento sólido. En otras palabras, un cristiano que no estudia no se va a desarrollar adecuadamente como un cristiano. Debe atreverse a conocer la Biblia y a estudiarla. Y si hay alguien que lo puede ayudar, un maestro en la iglesia, tenemos maestros acá en la iglesia. Así que esa esquina también está lista para recibir personas que quieran tomar esa línea de trabajo. El maestro, cuando comunica el conocimiento que tiene sobre la Biblia y lo que Dios quiere que hagamos, redarguye de una manera adecuada. Redarguye y produce convicción y arrepentimiento. Esa es la tarea del maestro. Está interesado en que los demás hermanos que tiene en la iglesia estén caminando en lo correcto. Y nosotros acá en la iglesia tenemos y tendremos maestros. Y la función será esa. Y así podremos distribuir el trabajo. Una esquina, la otra esquina, esta esquina y la otra esquina. Y todos participar de acuerdo a las intenciones mejores que tengamos. Las tres últimas cosas. La maestría trae disciplina al cuerpo de Cristo, produciendo hábitos buenos. Ministra vida, gozo, conocimiento, con mansedumbre y reverencia. Para el maestro sucede esto. El maestro, cuando está comunicando el significado de la palabra de Dios, Dios le da una revelación sobrenatural. Puede estar diciendo algo que no ha pensado y que de pronto el Señor, esto es lo que tienes que decir. Además, el maestro acepta, recibe, da gracias por esa ayuda tan fuerte del Señor con mansedumbre y reverencia. Estas dos palabras son las que califican a un buen maestro. Mansedumbre y reverencia. Independientemente de cualquier situación. Y eso va a hacer que esa esquina que él tiene a su cargo crezca y se desarrolle cada vez más.
Y finalmente, el ministerio apostólico. ¿En qué consiste el ministerio apostólico? La palabra apóstol viene de un vocablo griego, apóstolos, que significa uno que es enviado. En la antigüedad, cuando se enviaba una carta o documentos, se mandaba un apóstol. Era un joven, cualquier persona que iba a realizar esa tarea. Entregar eso y después decir, ya fue entregado. Ese es el apóstol. No es alguien que tenga algo especial de teología o mejor relacionado con Dios. No. Ha sido mal usada esta palabra. Muy mal usada. Todo aquel que quiere realizar un servicio para el Señor, un servicio para la iglesia, actúa como un apóstol. Es un enviado. Un enviado en el cual se tiene suprema confianza. Por lo tanto, el problema actual con la palabra apóstoles hoy es que ellos mismos dicen que fueron llamados por Dios. Esto no se discute, pero el testimonio y el fruto son contrarios a lo que proclaman con su boca. Lo que caracteriza a un apóstol es que es sencillo, es claro y no tiene actitudes de grandeza, sino entiende que es un llamado de Dios y una tarea que le hace para el Señor. Bueno, esto significa la iglesia cuadrangular. Entonces, ¿qué tipo de iglesia somos? Claro, tenemos 4 esquinas fundamentales, 4 puntos. ¿Y qué tenemos que entender ahora? Usted y yo tenemos que estar encaminados en alguno de esos puntos. Podemos hacer de todo, pero tenemos que ser más especiales en algo específico, porque eso es lo que beneficia a la iglesia. Y seremos mejor creídos. No cabe la menor duda. Eso es lo que quería compartirles. ¿Mm? Y aquí vamos a ver, el que tenga interés en algo, en alguna de las esquinas, habla conmigo y con mucho gusto yo le permito fotocopiar. Fotocopiamos esto para que usted lo tenga si usted cree que eso es a lo que Dios le ha llamado. Son 4 opciones. Y sin duda alguna, el Señor le ha llamado a usted a alguna de ellas. Ya especialización. Y lo hacemos. Y lo hacemos. La iglesia, hermanos queridos, la iglesia no crece sin obediencia. Eso es definitivo. Y a veces el pastor tiene que esperar con calma que la obediencia llegue. Pero esa es la tarea. Que podamos decir al final, ninguno de los que tú me diste se perdió. Ninguno. De manera que ahí vamos y gracias a Dios por eso. Pongámonos de pie, hermanos, y vamos a orar.